21 minutos han pasado de las 9 de la noche. Comenzamos a desarrollar el tema del día. Es el que tiene que ver con el cobro por parte de una veintena de asociaciones médicas de la consulta, más allá de uno tener una obra social sindical o medicina prepaga. Una situación que mantuvo un estado deliberativo, si se puede llamar de esa manera, una advertencia que finalmente se concretó en el día de la fecha. Antonella Faría tiene todos los detalles. Bien, Fernando, bueno, anoche lo anunciábamos y hoy efectivamente comenzó a aplicarse en los distintos centros asistenciales, en los hospitales. Marcábamos un valor de 6.000 pesos la consulta para todos. Tengas una prepaga, tengas una obra social, tengas mutual, bueno, este es el costo de la consulta médica y son varias las especialidades que están alcanzadas por esta medida, incluyendo clínica médica, ginecología, pediatría, neurología, cardiología, bueno, casi todas básicamente, y con el distintivo de psiquiatría que al tratarse de una consulta un poco más larga, es que se decidió que en ese caso se cobraran 8.000 pesos. ¿En todos lados fue así? Bueno, no. Lo que sí tenemos que aclarar que a partir del funcionamiento que hoy se le dio a esta medida es que empezaron a surgir varias dudas, principalmente con la situación de PAMI. Muchos afiliados de PAMI que empezaron a llamar a los centros asistenciales, a las clínicas, en qué ocurría con su caso, si los médicos atendían, si no atendían, si tenían que pagar o no. Bueno, tenemos que aclarar que el caso de PAMI queda completamente excluido de esto. Estamos hablando solamente de obras sociales, sindicales, mutuales y también prepagas. PAMI va por otro lado, como así también OSEP. Pero vamos a ir metiéndonos de a poco en este tema. Hablábamos de la situación de las clínicas y ayer un dato fundamental que se desprendía de esta conferencia es que esto solamente alcanzaba a los consultorios médicos, es decir, que prácticas y las guardias quedaban excluidas. Cuando vos te tenías que ir a atender a una guardia, no te iban a cobrar ningún extra. Bueno, hoy la situación fue un tanto distinta en algunas clínicas que sí cobraron un pago extra cuando las personas iban a la guardia. Permitime aportar algo más en este aspecto. Una cosa es ir a la emergencia. Exacto. Y otra cosa es ir al consultorio. Corregime, por favor, Antonella. Lo sumo a Jorge, vayámoslo sumando a Jorge también. Y otra cosa muy distinta es ir ante el síntoma de una presunta enfermedad a consultar una guardia, un médico generalista o un médico infantil, un pediatra y demás. Cambia la historia. Es en ese lugar, me parece, donde está cambiando y donde el pago por la consulta de orden privado se debe realizar. Sí, Exacto. debería. Es la idea, o al menos es lo primero que Pero en algunos lados se dio, Jorge. ¿Cómo? En algunos lados se dio. Es más, hoy en la radio, en LB10, entrevistamos a dos médicos de diferentes áreas. Sí. Uno era el presidente del Círculo Médico, la otra una referente de los pediatras en Mendoza, y empezaron a tropezar, Empezaron a tropezar y no sabían explicar bien cómo se va a dar la situación en las guardias, sobre todo en este punto, porque lo que decís vos, una cosa es una consulta programada, otra muy diferente cuando tenés una emergencia o una urgencia y tenés que acudir sí o sí, y ahí el bolsillo no puede estar en el medio. Por eso te sumaba, Jorge. Antonella. A eso vamos a ir porque quien tiene una de las palabras claves es, ahora lo vamos a escuchar, uno de los profesionales que hace esta distinción de aquellas personas que llegan a la guardia por esto que marcas vos, quizás un catarro o algo que es algo que le genera duda, algo que ya venía de manera crónica y no es con esa urgencia. En esos casos sí hay una distinción por parte de los profesionales, por eso es que la guardia tiene también su relieve que tendríamos que chequear en la letra chica, ¿no? Porque además te vas a encontrar en el caso personal, cuando te toque asistir. Hay una situación de un gris, como bien lo marcaba Jorge, que nos vamos a encontrar cuando tengamos que acudir en el ámbito que nos toque acudir y en las circunstancias que nos obliguen a asistir. ¿Escuchamos al médico? Dale. Una parte se queda a la clínica, un porcentaje que puede ser que depende de las instituciones, puede ser entre un 25 o 40% por el servicio, ¿no es cierto?, que la clínica presta, tanto instrumental, personal de secretarias, telefonía, insumos médicos que han aumentado una barbaridad. La guardia 7.000, que es la guardia, por ejemplo, desde las 20 horas
a las 8 horas del día siguiente, o si el paciente no lo pudiera abonar o tuviera algún inconveniente, se lo va a atender de todas maneras. El día de ayer se avisó a todas las personas que tenían turnos programados de esta medida que iba a empezar a correr a partir de hoy. Algunos se han retirado, pero muchos han venido. Insistimos, esto hay que verlo de manera individual, hay que ver las circunstancias y demás. Lo que sí hay algo que me parece importante destacar, Anto y Jorge, es que debemos exigir la factura por el pago que realicemos. Completamente. Esto es determinante, ¿eh? Sí. Es fundamental, la factura que se nos entrega por la prestación médica. ¿Por qué? Yo no sé cómo van a reaccionar las prepagas o las obras sociales sindicales. Y te digo que no sé porque no lo sé, evidentemente. Sí. Pero primero porque es obligación de los Ante profesionales todo, emitirla, porque te está sí. brindando un servicio. Tal cual. Y segundo es porque seguramente los mendocinos que deban pagar estos 6.000 de arranque van a querer presentarlo en su obra social o en su prepaga para cobrar un reintegro. No, pero sigamos avanzando. No Anto. dejemos de pensar que uno cuando contrata una prepaga, una obra social, lo que sea, una prestación médica, cuenta con una cartilla. Y uno Sí. lo mínimo que exige es que esa cartilla Se cumpla. te atienda, o sea, se cumpla totalmente. Bueno, veamos la situación de las personas que hoy se encontraron con esto, con algunos informados, otros no tanto, otros que se enteraron ahí en la marcha que tenían que pagar un extra. Bueno, veamos algunos casos en particular. Tenés obra social y tuviste que pagar la consulta 6.000 pesos. ¿Qué opinas de todo esto? Y me parece una bronca muy grande, porque la verdad que pagamos una obra social de 30.000 pesos, muy cara, un grupo familiar, y justamente para las consultas chicas es donde debería aparecer esa obra social. Ha aumentado la cuota sobre todo y no tenemos respuesta alguna. ¿Cómo hubieses hecho si no cobrabas? ¿Esperabas a tener que cobrar? No. Digo, seguís con el dolor, te vas a un hospital público, ¿cómo se hace? No, me iba a un hospital público, me la bancaba hasta tener plata para poder venir a pagar. Vine esta mañana para asegurarme porque lo había visto en el noticiero y había un cartel donde decía lo que se debía abonar. Cuando pregunté, como tengo obra social de OSEP, me dijeron que no, pero bueno, el coseguro aumentado ahora es 2.000. ¿Antes cuánto pagaba de coseguro? 1.200, 1.500 en algunas ocasiones. Es buena esta última. Claro. Es muy buena porque nos va a dar el pie. Déjame decir algo, Anto. Sí. Comparto contigo y con Jorge y con nuestra audiencia en casa. Los trabajadores en relación de dependencia tienen la obligación de aportar a un sistema de salud, a una obra social. En este caso, sindical. Si después vos querés mejorar tu plan o irte a una prepaga, es otra historia, porque con el cambio de las leyes que regulaban esto, nosotros podemos optar, por ejemplo, los trabajadores de un rubro, optar por la obra social de otro rubro porque entendemos que nos puede brindar mejores servicios. Claro, de hecho hay convenios entre empresas de medicina prepaga y obras Y sociales. obras sociales sindicales, Claro. Sí, sí, para sí. poder vos derivar definitivamente y pagar la diferencia en una prepaga. Tomamos esto, dicho sea de paso, volvemos a la opinión de la última señora, Antonella. Claro, nos metemos OSEP. en el tema de OSEP. PAMI lo porque dejamos al margen. PAMI Esto lo no dejamos corre. al margen, pero vale reiterar que PAMI queda completamente al margen de esta situación. Reitero esto porque han surgido muchísimas dudas de los afiliados de PAMI. No los alcanza la medida. Sigue avanzando de la manera que lo estaban venía haciendo funcionando. ustedes, sin pagar nada extra. En el caso de OSEP, siempre se ha pagado un coseguro. Y ahora nos vamos a meter con este tema porque le escuchábamos a la última paciente. Ella tuvo que pagar un coseguro de 2.000 pesos. Bueno, ahora vamos a escuchar al director de OSEP qué dice al respecto sobre este valor a abonar. Esta obra social tiene un valor de consulta que va variando entre los 4.000 y los 5.100 pesos. Dependiendo qué relación tiene ese profesional con la obra social. Hoy en toda la provincia ese coseguro es de 1.500 pesos. No puede haber un cobro excesivo a esos 1.500. Y en caso que lo hubiese, tiene que automáticamente no solamente denunciarlo, sino pedir la factura correspondiente, ¿sí? Las consultas de guardia en las instituciones privadas, en el Gran Mendoza es de 6.000 pesos, con un costo de coseguro de 2.000 para el afiliado, y en el territorio es de 7.000 pesos con un costo de 2.000 para el afiliado.
Estaba leyendo el comunicado de una de las obras sociales sindicales que señala a sus afiliados que intentaron negociar, dice esta obra social, comunicado oficial, con los profesionales médicos dentro de las posibilidades reales de pago. La obra social dice ha negociado con la mayoría de los prestadores, acordando valores, y señala esta obra social que no corre la categoría de copagos cuando uno está afiliado a una obra social y ese médico figuraría en la cartilla. Insistimos, esto ha comenzado hoy. ¿Dónde termina? No se sabe. Sí sabíamos que arrancaba el 1 de septiembre. Otro ejemplo, ¿me permite doña Antonella y don Jorge? Sí, claro. ¿Qué me dicen? En algunas clínicas, estamos hablando de la salud privada, ¿eh? Sí. Esto no corre para hospitales, centros de salud, centros asistenciales que formen parte del municipio o del gobierno. Acá la cosa es muy distinta. Ya de eso se va a encargar Jorge. Me dicen, por ejemplo, que algunas personas que llegaban a la clínica o al hospital privado se presentaban en el sector de aforos o de cajas o en el sector administrativo, les informaban que la consulta tenía un valor de 6.000 pesos y además le pedían el carnet de la obra social o de la prepaga. ¿Para qué será? No lo sé. Evidentemente no lo sé. No podría decir ni una palabra más, sino simplemente contar lo que llegó a nuestra mesa de trabajo. Claro, no deberían pedírtelo si lo estás pagando con un particular. Exactamente. Lo que único te tendrían que entregar sería la boleta, perdón, la factura por la prestación del servicio de la atención para poder médica. buscar el reintegro. Sí, porque esa prestación no se debería facturar a la obra social, ni a la prepaga. Bien, insistimos, pero no podemos señalar ni una cosa ni la otra. Estamos describiendo una situación que nos llegaron varios casos de esos. Bueno, hoy ocurrió otra cuestión, Fer. En algunas clínicas privadas, ¿sí?, los propietarios o los accionistas se plantaron y dijeron: acá no vamos a cobrar. No vamos a cobrar absolutamente esto y vamos a seguir recibiendo las obras sociales. ¿Qué pasó? Se plantaron los médicos también. Dijeron: ¿así? No trabajamos. No atendemos. Tal cual. No atendemos. Y tuvieron que ceder. Reiteramos, esto es una semilla que germinó aquí en la provincia de Mendoza. Anoche le preguntábamos, Santo, a uno de los voceros de estas asociaciones médicas, diciendo y consultándole respecto de si esto era absolutamente provincial o nacional. Y este profesional médico nos dijo: para alegría de nosotros los médicos, por primera vez nos hemos unido detrás de una idea común. Y desde Mendoza seguramente saldrá esto que va a ocurrir por hoy y habrá que ver qué dicen otras provincias. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, desde el gobierno, acusaron a la nación de no intervenir ante esta situación. ¿Es así, Jorge? Sí, tal cual. El que agarró el tema, el que salió a responder fue Oscar Sagás, que es el subsecretario de Salud de la provincia de Mendoza. Dijo: miren, esto es simple. El ente regulador de las prestaciones médicas y de la relación que tienen los profesionales con las prepagas y con las obras sociales es el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. No hay mucha más explicación ni secretos en esta trama. La llave para destrabar el conflicto lo tienen ellos. Lo escuchamos. Lamentablemente yo no veo la reacción del gobierno nacional al momento actual sobre esta situación, ¿no? De poner un poco de blanco sobre negro. Yo digo esto fundamentalmente porque el gobierno nacional en parte tiene la responsabilidad de fijar el arancel mínimo obligatorio para asegurar el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. El último valor de la consulta es 1.267 pesos. Por lo tanto, es el propio ministerio el que está incentivando a las empresas de medicina prepaga y las redes prestadoras a que paguen a los médicos aranceles paupérrimos. Obras sociales, prepagas, siempre se han atendido en el hospital público, ya sea porque llega la emergencia, llega la urgencia o porque hay lugares que son más periféricos y que no hay desarrollo de la medicina privada y el único lugar para atenderse es el hospital público. Ese es el punto que nosotros ya marcábamos cuando apenas tomamos el primer contacto con esta situación. Atenti con la atención en el sistema público de salud. El gobernador decía ayer que tiene un sistema de salud
fortalecido, con insumos, sólido. Robusto hasta que Claro, empieza hasta que a sobrecargarse, masivamente claro. se multipliquen las consultas y demás. Tal cual. Déjame aclarar algo porque me parece Sí. muy válido. Acá nadie está cuestionando el reclamo de los médicos, ¿eh? Absolutamente nada. Vos ponete a pensar que le pagaban, ¿cuánto? ¿3.000? Sí, en algunos casos 2.500. A 6 3.000. meses. Pero Sí, ni siquiera con los pacientes, ¿eh? Mínimo 60 días de demora, es decir, con una inflación. Minimísimo 60 días. Olvídate, con una inflación de casi el 10, 12, como vamos a tener en agosto. ¿Se entiende? Imposible. Un médico 3.000 pesos para cobrar en 60, 90, 120 y 150 días. Antonella, ¿qué decías? Que ni siquiera, o sea, ni siquiera los pacientes cuestionan esto. Tal cual. Más allá de que a todos nos afecta el bolsillo a la hora de ir a una consulta médica, no se cuestiona la postura del médico, sino que cae sobre las financiadoras. Y claro, y sobre la inacción, insistimos, sobre la inacción oficial. Esto forma parte del ámbito de la Superintendencia de Salud de la Nación Bueno, y del Sagaz. Ministerio de Salud de la Nación. Sagaz trajo a ese jugador, lo metió en la cancha porque no había aparecido, porque los médicos Abrí. los médicos tampoco lo habían mencionado esto. El único que tiene la capacidad de destrabar el conflicto es el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque es el órgano de control. ¿Tenemos acá la explicación? Exactamente, el órgano de tenemos? control y de aplicación de la ley que regula la actividad de las prepagas. A ver, Jorge. Ley 26.682, artículo 18, aranceles. La autoridad de aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguran el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. La falta de cumplimiento de aranceles o la mora en el pago de los prestadores hace pasibles a los sujetos comprendidos por el artículo 1, esto viene de más atrás, de las presentes, de las sanciones previstas. ¿Qué significa? Que si mañana se pone de acuerdo Sergio Massa, que es el ministro de Economía, con Carla Bisotti, que es la ministra de Salud, y dicen, miren, a partir de ahora las prestaciones médicas, la consulta, se paga 4.000, 5.000 o 6.000 pesos en un plazo de 30, 20, 40 días. Eso lo decide el gobierno nacional, se termina el conflicto. Pero poné un stop ahí. Creo que a nosotros nos tocó dar la noticia de que se congelaban los incrementos de las empresas de medicina prepaga. Había sido un anuncio del ministro Sergio Massa. Sí. Lo dijimos aquí en este espacio. Tal cual. Sigamos. Una cosa es lo que se dice. Pongamos por favor acá. Y otra cosa es lo que se escribe. No aparece eso validado en el boletín oficial. Eso tiene que tener un decreto, una resolución ministerial. No existe nada todavía. Por eso, muchos afiliados mendocinos están recibiendo la notificación de sus empresas de medicina prepaga. Tenemos el comunicado, por favor. O de las obras Pongámoslo sociales. porque de esto Por ejemplo, estamos hablando. ahí Esto está. es una empresa, insisto, esto es una empresa. Sí, tal cual. Esto es una empresa que dice que por medio de la presente le informamos de acuerdo a tal decreto y en la resolución tal del Ministerio incrementaremos el valor de nuestros planes asistenciales en forma mensal. En consecuencia, el incremento a aplicar para el mes de octubre. De octubre, ¿por qué? Porque esto viene a mes vencido. Exactamente, de 2023 asciende al 6,97% respecto al valor del plan del servicio vigente y al 30 de septiembre del 2023, todo ello de conformidad con el índice de costos de la salud que determina estos incrementos. Insistimos, tome esta empresa de medicina privada, pero esto es general, porque nunca se informó oficialmente. Hubo un aumento del 7,18%, un poquito más del 7% en la última factura. Y te están diciendo, en la que viene va a haber un aumento del 6,9% aproximadamente, también alrededor del 7%, porque es el dato del costo de la salud, del costo de la salud mensual que tiene registrado la Superintendencia de Servicios de la Salud. ¿Qué significa esto? Que por ahora las empresas no tienen ni idea de este congelamiento. Ni idea de este congelamiento. No lo saben, no lo conocen, obviamente no lo van a aplicar. Como se podrá observar, vení, arrímate, Vanina. Como se podrá observar, mi estimada Antonella, Jorge, Vanina, esto recién comienza. Nosotros venimos siguiéndolo, todos nuestros medios colegas también, porque ha sido el tema del día. Esto es una cuestión estrictamente nacional, Acá se anunció algo desde el atril que después no se refrendó. En el papel, que es la única validez
ante la justicia. Vamos a transpolarlo. ¿Te acordás las medidas de auxilio a los productores que había anunciado más acá? Créditos blandos, bonificaciones, después de las heladas tardías y todo lo que generó eso, el perjuicio que generó eso a los productores, y que pasaron 20, 30, 40 días y los productores decían, che, ¿dónde está? Eso tiene que aparecer en el boletín oficial. Hoy el congelamiento de las tarifas de la prepaga no apareció todavía. Gracias.